lazos de amor de Dios nos trajeron hasta aquí hoy. Sentite más que prestigioso de poder estar en el corazón del Padre. Antes estabas en el corazón del mundo y hoy estás en el corazón del Padre. Y aquel que nos mira y nos ve, a algunos a veces le cuesta entender eso. A mí me costó muchísimo tiempo entender que el amor de Dios iba más allá que mi lógica humana. ¿Sabes cuando lo entendés? Cuando empezás a vivir de otra manera. Cuando empezás a vivir de la manera que Dios preparó para cada uno de nosotros. Ahí empezás a comprender el amor de Dios. Porque en esa comprensión viene sobre nosotros algo que a nosotros nos cuesta. La misericordia. El amor de Dios es misericordioso. Por eso dice que sus misericordias son renovadas cada mañana. Así que esa misericordia nos abre un despertar para nosotros. Gracias, Jesús. Queremos darle la bienvenida también a aquellos que nos acompañan hoy por medio de la transmisión. Te bendecimos y abrazate del amor del Padre, porque ese amor no es para alguno, es para todos. Para ti que estás ahí, ese amor es para ti. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez hoy, que haya llegado hoy? ¿Por allí? ¿Tu nombre? Bienvenida, Natalia. Gracias a Dios por tu vida, que te tengas. Sentite en casa. El amor de Dios es para vos. ¿Amén? ¿Alguien más? Después, todos conocidos. Bueno, saludamos a Eliana, a Ezequiel, a Abigail, que hoy están acá en la casa de papá. Nos da mucha alegría. Así que le doy un aplauso a los hermanos. Los bienvenidos a la casa. ¿Amén? Ahora sí, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos están con frío? El amor de Dios te calienta el corazón. El amor de Dios te calienta el corazón. ¿Vio que hay cosas nuevas en la casa del Padre? ¿Cuántos se han dado cuenta que hay alguna cosa nueva? Cuídela. El próximo domingo se va a estar siguiendo haciendo más trabajo para embellecer la casa del Padre, para que usted se sienta también orgulloso de poder invitar a otras personas y mostrarle donde usted recibe alimento y se fortalece en su vida. El sábado pasado habíamos terminado diciendo que de parte del Señor que su amor tiene que pasar de ser, estamos en esta serie de mensajes para los que no saben, no están al tanto, una serie de mensajes acerca del amor de Dios, y me he inquietado hace tiempo con esto y comencé ya hace como un mes a compartir, un mes y no más. Y una de las cosas puntuales es que de una vez por todas dejemos de que tanto el amor de Dios como otras enseñanzas dejen de ser una doctrina aprendida a pasar de ser una vivencia. Esto es fundamental para tu vida. Que algo sabido acá llegue acá y se transforme en una vivencia, un estilo de vida. Eso es lo que Jesús hizo cuando Él vino a predicar el mensaje del Evangelio, el amor del Padre. Entonces, el Señor quiere que ese conocimiento teórico en la cabeza, de que yo lo sé porque la Biblia dice, o yo lo sé porque está ahí, a pasar a ser una experiencia personal diaria. Una experiencia personal diaria, no de vez en cuando. Eso es el corazón del Padre. Si nosotros solamente, como dije, vamos a poner el corazón del Padre y las cosas de Él para cuando yo necesito, cuando yo estoy en necesidad, estamos haciendo de Dios, ¿sí?, el mago de la lámpara, el coso que está dentro de la lámpara, que frotamos la lámpara, que salga, que nos satisfaga lo que necesitamos y después que se vuelva a meter en la lámpara y que no nos moleste más. Pero Dios no funciona así, porque Dios es un Padre y encima todavía es un Padre de amor y encima de él es amor. Y yo a veces no, ya a esta altura del partido ya es una forma de hablar, pero yo veo personas, como las verá usted, pero yo presto atención, gente que está hecha pedazos, está pasando una recontra mal,
pero es tal la dureza de corazón que tienen. Su vida se les va destruyendo día a día, algunos son más violentos la destrucción, pero están pasando mal, pero siguen aferrados a pasarla mal. Siguen aferrados al sufrimiento, siguen aferrados a perder, a modo pérdida. Siguen con un capricho que llaman inteligencia, pero que es pura tontería. En esa condición, entonces tienen que vivir una vida de fingimiento. Fingen estar contentos, fingen reírse, fingen hacer carcajadas para tratar de ver que cuando se les termina el efecto risa falsa y carcajada y esa felicidad que dura, después caen a tierra de vuelta y el ruido cada vez es más fuerte. Pero aún así, permanecen en esa condición. Y después se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Y pastor, y fíjese usted, y pastora, mire, y acá y allá. Entonces usted debe decir otro de los aspectos del amor del Padre. Y como todo padre, Él es un padre que, porque ama, corrige y disciplina. Y no nos gusta. Y vamos a leer que dice que no nos gusta. Directamente Dios puso en su palabra esto clarito. Entonces en Hebreos capítulo 12, verso 4 hasta el 6, y sobre esto quiero hablarte específicamente esta noche. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Fíjense en dónde está la clave por donde Dios empieza a trabajar como Padre. Combatir contra el pecado. Y ya habéis olvidado, otra vez vuelve a que somos en varios lugares de la palabra de Dios, habla de la falta de memoria. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos, ¿a quién está hablando? ¿Quién está hablando entonces? El Padre. Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjense, 3 aspectos de la corrección. No son todas al mismo tiempo, sino que en la medida que respondemos a la primera, ya separan las otras 2. En la medida que no respondemos a la primera, que es disciplina, automáticamente viene la más fuerte. Y si no respondemos a la segunda, vamos a responder a la tercera. En el otro pasaje, habla, en este mismo capítulo, habla exactamente de cómo funcionan esas 3 acciones que él como padre tiene que tomar con sus hijos. El Señor disciplina, corrige y azota a sus hijos, no a los que no son hijos. Los que no son hijos tienen otra cosa que se llama juicio, sin misericordia. Pero tú y yo. Por eso cuando hablé de gente, refiriéndome a sus estados, de cómo están, no me refiero a los estados de WhatsApp, me refiero a los que a veces lo expresan por ahí también, ¿no? Ven su condición, cómo están. Estoy hablando de que esas personas se llaman hijos o hijas de Dios. Y cómo aún en la condición de bajada se resiste. Entonces el Padre tiene que optar por tomar medidas por amor a nosotros. En los versos siguientes, que no te los pedí, versos 7, dice, si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si rechazás la disciplina, viene lo otro, que no es el trato como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre? ¿Qué hijo es aquel? Hijo natural, a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y ahí Dios trata diferente con el que no es hijo que con el que es hijo. Verso 9. Por otra parte, si tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Está clarito? ¿O espera alguna revelación máster del Espíritu? 10. Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía.
Pero el Padre, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Está clarito? Es verdad, sigue el 11, y aquí quería llegar ahora. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de parece. Pero después que aceptamos la disciplina, da fruto. Decir, da fruto. Da fruto. Otra vez. Da fruto. Apacible de justicia a los que han sido por ella ejercitados. El trato de Dios no es te voy a reventar porque pecaste, porque leímos el primer versículo, ¿no? Esa causa del pecado, nuestra rebelión, nuestra insistencia en ser terco, en ser duro, cabeza dura, en pensar que nosotros sabemos más que Dios, en fin, todo ese tipo de cosas. Esa es la causa. De ahí se degenera todo el resto de las demás cosas. ¿Por qué se degenera? Porque Satanás encuentra acceso a través de nuestra rebelión, nuestra desobediencia, nuestros caprichos, nuestra terquedad. Satanás dice, bueno, mira, este igualito que yo, acá vengo, me pongo en asocio con él y vamos a ver cómo reventamos. Por eso es que el Señor tiene como padre, cuando ve la destrucción, que viene la mano torcida, este hijo no está aprendiendo, bueno, vamos a tener que aplicar algunas medidas de cuidado. Y por eso dice que ninguna disciplina al presente, en el momento que es ejecutada sobre nosotros, es causa de gozo, sino de tristeza. ¿A usted le gustaba cuando sus padres alguien nos gustaba cuando nos arremaban la ropa del cuerpo? No, y a veces lo hacían por injustamente. A veces descargando su frustración o su bronca sobre los hijos. Pero está hablando del Padre. Está hablando del Padre Celestial. Dice, hablando del Padre, nos disciplina en lo que nos va a causar provecho, que nos va a sacar del modo pérdida, nos va a sacar del modo lamento, nos va a sacar del modo destrucción, para ponernos en lo que Dios ha preparado como Padre. Hay una diferencia enorme. El tema es nuestro capricho, vuelvo a repetir, son caprichos que tenemos de vivir. Viendo que las cosas no funcionan de esa manera, insistimos en vivir de esa manera y repetimos la fórmula, y no solo un día, todos los días, la mayoría de las veces, para todos los casos, es todos los días repitiendo la misma fórmula. Por eso, cuando decimos queremos ver algo que nunca vimos, o el Señor haga algo que nunca hizo. Si hacemos lo mismo todos los días, nos comportamos, funcionamos, reaccionamos de la misma manera todos los días, no espere ver algo nuevo. Usted va a ver, yo voy a ver lo mismo de siempre. Entonces lo nuevo, esa famosa frase, lo nuevo de Dios, nunca va a llegar. Porque no estamos esperando que ocurra. ¿Por qué no esperamos que ocurra? Porque estamos repitiendo la misma historia, la misma forma de pensar, la misma forma de hablar, la misma forma de actuar, la misma forma de comunicarnos, la misma. Y usted quiere algo nuevo, es imposible. Si usted y yo repetimos la fórmula de las cosas viejas, que nos están llevando donde nos están llevando, no espere nada nuevo. Usted se va a calentar, sí, se va a enojar, sí, va a sentir celo y envidia de aquellos que aceptan la disciplina, son corregidos y Dios los levanta. Usted se va a calentar con esa persona, se va a enojar. ¿Y por qué eso sí, a mí no? Y porque viejo, ese hizo algo diferente, ese se animó a hacer algo que no estaba haciendo, o dejó de hacer algo que no tenía que hacer, y entonces Dios apareció en escena. Es muy fácil calentarnos, es muy fácil acusar, es muy fácil señalar, es muy fácil juzgar, criticar a los demás porque los demás sí, yo no. ¿Y qué hicieron los demás que vos y yo no hicimos? ¿Por qué están ahora siendo puestos acá? Porque aceptaron la disciplina de papá. Entonces, cuando estás pasando por lo que estés pasando y ves que no estás logrando y se te va la vida, y se te va, y se te va, y se te va, entonces esta palabra es para vos. Y por ahí capaz que te la pasás confesando bendiciones todo el día y declarando, y bueno, y tenés ciertos problemas y estás tomando la Santa Cena en medio una vez al día, la tomás 5 veces. ¿Y qué pasa con eso? Si detrás de eso no va el cambio necesario, si detrás de eso no va la sujeción, no va el someteos pues a Dios, dice, someteos pues a Dios, viví bajo la autoridad. Si no va eso, es inútil. Yo me paso repitiendo versículos todo el día y lleno mi casa de versículos y pego, empapelo las paredes de versículos. Pero mi corazón está lejos. Simplemente lo que hice fue copiar algo que vi y me dijeron. Es como el que escucha música cristiana todo el día, pero su boca es un excusado.
eso en su palabra. Ahora, ese enojo que puede haber contra otros, o que a vos no te sucede, o porque a vos y a los demás sí. No. Hay otra forma de verlo. Como hijo hay otra forma de verlo. Tengo un padre que trabaja, que funciona con un propósito definido. Tengo un padre que me ama. Tengo un padre que piensa lo mejor para mí. Tengo un padre que proyectó lo mejor para mí. Entonces, basado en eso, tengo que pensar que quizá por lo que estoy atravesando, tengo más favor de Dios del que yo pienso que tengo. Porque yo lo veo del lado negativo, que todo no termina más, que todo es así. Y repito, capaz que se está haciendo lo más fiel y te estás consagrando más y yo qué sé, estás haciendo no sé cuántas cosas y no funciona. Sí funciona. Que no lo veamos ahí no quiere decir que Dios como Padre no está haciendo este trabajo. Claro, el presente dice no es causa de gozo, sino de tristeza, lo dice clarito, ¿no? Pero, decir pero. Y ahí viene lo que nos corresponde. Después. Y ese después no nos gusta. Nosotros lo queremos antes de ayer. Dice, después que hayamos. En otro lugar el apóstol Pedro dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No dice cuánto, un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay un proceso de cosas que no nos gustan. No nos gustan. Especialmente cuando ponemos capricho, yo quiero seguir así, yo soy así. Y bueno, y ese seguir así es cuando nosotros espejamos digamos, los problemas o los pecados que tiene todos los demás, pero yo no los tengo. Cuando yo quiero seguir como estoy así, a pesar de que estoy siendo destruido, voy a espejarme sobre el pecado de los demás, voy a acusar a los demás, voy a criticar a los demás, le voy a aplastar la cabeza a los demás, porque así me siento bien yo. Emparejo hacia abajo, bajo a los demás al nivel donde yo no quiero subir. ¿Qué tiene que hacer el Padre cuando eso nos empieza a controlar? Por amor a nosotros empieza a pegar. La primera cosa es la disciplina. Cuando usted le dice a su nene, bueno, a su nena, dame el celular por una semana, ¿usted qué está haciendo? Lo está disciplinando. Si no acepta por ahí, después viene la otra, ¿no? ¿Sí? Y después ya vamos a llegar ahí. Entonces quizás no tan quizás como yo siempre, cuando no pensamos como Dios piensa, y Dios piensa como aprendimos, creo, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Cuando no pensamos así y pensamos en función de lo que nos está pasando el día de hoy, aunque se repita, y repito, valga la redundancia, puede ser por causa nuestra, o puede ser porque, ambas cosas, Dios se está proyectando en mí hacia allá adelante, aunque yo lo quiera ver ahora. Por eso habla de la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no, pero que va a llegar. Entonces, cuando nosotros vemos el problema o la situación en la que vivimos acá, y terminamos así, frustrados, mal, calientes, y todo el mundo está mal. Pero si yo tengo clarito que mi papá me está preparando para ese famoso nivel alto. ¿Qué es el famoso nivel alto? Es el crecimiento, es la madurez. Usted apuesta a todo el que puede. Acá hemos podido, le hemos pagado estudios a nuestros hijos hasta donde hemos podido. ¿Por qué lo manda a estudiar a su hijo? ¿Por qué lo manda a la escuela, al liceo y después, si puede, a la universidad? O que se prepare para... ¿Por qué? Porque usted quiere que sea algo más que lo que usted fue. Mínimo, por lo menos. Y el Padre Celestial no. Te saqué de lo peor de allá del pozo del infierno. Te rescaté. Te compré. Pagué el precio de sangre por vos. Te restauro. Te pongo... ¿Para qué? ¿Para que andes por el piso otra vez? ¿Para qué otra vez andes hocicando con Satanás? No, mijito, yo no te voy a dejar ahí. Yo te voy a ir a buscar. Y te voy a limpiar. Y te voy a volver a limpiar hasta que el propósito contigo sea alcanzado. Entonces, quizá lo que vos llames puerta cerrada, estás preparando la entrada para la puerta que ya Dios tiene abierta para vos. Muchas veces me ha pasado en la vida que puertas cerradas después entendí era una bendición para mi vida. Si yo hubiera pasado por ahí, o Dios me hubiera abierto esa puerta, hubiera terminado en la ruina completa. Muchas veces puertas cerradas significa una bendición. Así que antes de abrir la boca,
esta puerta está cerrada, la puerta de mi vida. No. Si sos hijo de Dios y tenés a Dios como padre, y tu padre piensa bien y quiere lo mejor y un propósito tiene que aparecer en vos, entonces no pienses en que está mal la cosa. Quizás sí está mal por mi propia causa. Repito, por caprichoso, por terco, por rebelde. Sí, lo más probable. Y lo más probable es que estemos invirtiendo tiempo donde no lo tenemos que invertir. Quizás estamos gastando, que es peor, invertir en cosas que no funcionan. Y repetimos, y dale como dije recién, y repetimos invertir o gastar tiempo, malgastar tiempo en cosas que van a seguir destruyéndonos. O como se dice ahora, si no suma, resta. Pero resulta que ni Dios ni suma ni resta, Dios multiplica. Entonces pasemos a la matemática de Dios, que creo que va a ser mucho mejor. Entonces lo que va a pasar en mi vida es que se multiplica. Ni suma ni resta, multiplica. Lo que sí tengo que hacer es, Jesús, cuando iba a ministrar a la gente que estaba poseída, no le decía, lo que no suma, resta, y lo que resta se va. ¿Usted lee eso en la palabra? Nosotros sí lo hacemos. No, te vas, fuera. No toleraba eso, te vas, fuera. Cuando usted aprende a autoministrarse, se va a acordar de mí. Entonces capaz que todavía lo vas a poner que algunas cosas todavía sigan en tu vida, como en la mía. ¿Y por qué están ahí? ¿Y por qué no se van? Hay dos cosas, repito, hay dos formas por las que pueden quedarse en nuestra vida. Una, porque yo insisto en que eso se quede, aunque no quieras, quiero que se queden, se quedan. Y Dios te va a respetar. Y la segunda es porque Dios, como papá, está trabajando conmigo. Aunque yo no lo vea, no me guste, ni acepte, pero tengo que decir que sí hay un después. Después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Aquellos que en la disciplina fueron ejercitados. Es un ejercicio. La disciplina es algo que se aprende mediante ejercitarla. No es con 4 gritos pelados y 3 órdenes y tenés que obedecer. No, Dios no funciona así. Es una disciplina, es un trabajo. Entonces, capaz que tenés cosas y has venido a casa o has hablado con la pastora, con algún líder, y eso todavía está ahí. Te preguntás, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Te preguntás o no? Pero mira lo que dice el verso 5, volvemos al verso 5. Padecemos de amnesia. Tenemos un problema con la memoria. Y ya habéis olvidado. ¿Qué cosa olvidamos? La exhortación. Me gusta que me exhorten, me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y ya desparramamos para todo, ¿no? Con olor desparramamos para todo el costado. Ven acá, no me gusta. ¿Está bien? Pero tenés un problema, tengo un problema de amnesia. ¿De qué cosa me olvido? La exhortación que como a quién dice, ¿a quién? A hijos. Vuelvo a insistir en lo que dije al principio. Si vos no tenés, o yo no tengo una relación de hijo, esto no aplica. Ni esto, ni muchísimas cosas de la palabra de Dios. Pero sí aplica como bastardo. ¿Cuántos saben que es un bastardo? ¿Cuántos saben que es un bastardo? Un hijo bastardo. Un hijo no legítimo. ¿Cuántos saben? Bueno, Dios tiene un trato con sus hijos. ¿Sí? Desde el corazón, hijo mío, hijitos, y usted lo va a encontrar por toda la palabra, y con los que son bastardos. No es que Dios haga diferencia, no, es que la persona eligió ser así. La persona que no se considera hijo de Dios, pues entonces es un bastardo. Es nacido de una relación ilegítima, pero Dios tiene relación legítima. Por eso habla de lo legal, de la legalidad. Entonces, nos olvidamos de la exhortación que se nos dirigió como hijos. Yo te avisé, hijo, yo te dije. Te estoy avisando de nuevo. ¿Te olvidaste que vos un día oraste de determinada manera para que yo hiciera esto contigo y con tu familia o con tu ministerio? ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste que un día levantaste la voz a mí y me dijiste, Padre, haz esto conmigo, transfórmame, cámbiame? ¿Te olvidaste? Y te olvidaste que yo te mandé una exhortación y te dije que te dejaras de invertir tiempo, gastar tiempo en lo que no edifica, pero seguiste gastando tiempo, metiendo tu tiempo en lo que no edifica, sino que destruye. Si no edifica, destruye. Jesús dijo que conmigo no recoge, desparrama, pero seguiste con eso. Entonces el Señor tiene que actuar
como padre, y nosotros se nos exhorta, no menosprecies la disciplina del Señor. Porque somos, ¿saben que somos amados por Dios? No somos amados cuando el Señor nos da mucha plata, nos da mucha salud, nos da la familia, nos da un auto, nos da 3 casas, nos da un buen trabajo. No, eso no. Esos son añadiduras. ¿Sabe cuál es el amor de Dios? Porque todo aquel a que el Padre ama, lo disciplina. Cuando sea necesario, por supuesto. ¿Cuántos se sienten amados hoy? Van a ser disciplinados. Para que abriste la boca. ¿Lo dije yo? ¿O quién lo dice? No nos gusta la disciplina. Lo acabamos de leer. Nadie nos gusta. La disciplina al presente no es causa de gozo ninguno. Pero repito, hay 2 formas, hay 2 maneras de caer en eso. O de estar en eso. Una es la que nos metemos nosotros y otra es la que sí, la que vale, es cuando el Señor ve que nosotros no estamos gobernando sobre lo que Dios nos puso. No gobernamos sobre nuestro carácter, no gobernamos sobre nuestra salud, no gobernamos sobre nuestra economía, no gobernamos sobre nuestro relacionamiento, no gobernamos en nuestra vida espiritual, no tomamos autoridad sobre Satanás. Entonces Dios dice, esto no puede solo, mis hijos no pueden solo, yo tengo que ir a intervenir en ellos. Si esas cosas nos controlan a nosotros, papá tiene que venir porque papá pagó un alto precio por nosotros, no para que volvamos a estar de vuelta enroscados en la misma historia, no. Él pagó un precio para llevarnos a un sitial, acá en la tierra y obviamente luego en la eternidad. Pero eso tiene que entonces el trato de Dios. Bueno, si llamarle trato de Dios si querés. ¿Y cuánto? Acabamos de leer alguna fecha ahí. ¿Hay alguna fecha? ¿Hay un día, hay un mes, hay un año? ¿Hay algún siglo ahí escrito? No. Es más, te diría que miratemos la tierra en la condición, como leímos el primer versículo, de pecado, por naturaleza pecaminosa, y vamos a pasar de una a la otra. Puede haber algún espacio en el medio. Si aprendemos bien, dice la palabra en varios lugares, si habéis aprendido. Si aprendiste. Pablo decía, yo he aprendido a. Quiere decir que estuvo un alumno. Fue disciplinado, fue tratado. Jesús dice que por lo que padeció, aprendió a obedecer. Que Jesús era desobediente en la parte humana, natural, terrenal, como cualquiera. Porque dice que se hizo hombre para participar de todo lo que somos nosotros seres humanos, para que luego podamos entender. Así que acá no queda nadie exento, ni si Jesús estaba exento de esto. ¿Nosotros qué? Nosotros pretendemos vivir en una nebulosa, pretendemos vivir en una burbuja, que no nos afecte nada, que está todo bárbaro, que como yo estoy viviendo está todo bien. Pero Dios mira, Dios Padre, mira la eternidad, mira el final, allá. Nosotros no somos terrenos mal. Todo acá en la tierra, como que esto es el cielo. Y el Padre dice, no, hijo, yo te preparo para otra cosa. Lo que estás viviendo ahora es transitorio, pasa, aunque dure años. A mí me duró 22 años vivir una situación, 22 años que no entendía qué caramba estaba haciendo y por qué estaba como estaba. Hasta que después entendí. Porque ha sido ejercitado. Yo tuve que en ese tiempo borrar cosas, pasar cepillo y garropa por mí. ¿Usted ni se imagina? Y también lo digo con propiedad, me costaba enormemente aprender. Ni siquiera aprender a aceptar que del que no entendía, ni los médicos entendían, Dios estaba tratando conmigo. Porque quería llevarme y todavía no terminó conmigo. La razón del desánimo muchas veces de muchos creyentes es que no ven razón alguna para pasar por donde están pasando. Según cada uno, pero ¿qué habré hecho yo? ¿Y qué hice yo para merecer esto? ¿Y si Dios? Y empezamos, ¿no? Como que si eso nos va a sacar del problema. Pero acá viene la respuesta. ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste que yo un día te exhorté? Un día en una reunión X, en una conversación con los pastores, con el líder, ¿te olvidaste que yo te mandé una exhortación? ¿Te avisé? ¿Te olvidaste?
te mandé a decir, hijo mío, hija mía, no menosprecies la disciplina. Es disciplina del Señor, no es de iglesia ninguna, ni de pastor ninguno. Es una disciplina de ese que vos llamás Padre. Y te lo voy a decir otra vez, de ese que vos llamás Padre. El apóstol Pablo le definió una congregación muy clara las cosas. Le dijo, mi Dios es tal cosa. ¿Vuestro Dios? ¿Cómo? ¿No era el mismo? Y se ve que no. Ellos se habían formado una idea de Dios completamente errónea de lo que era. Pablo decía, mi Dios. Y no lo decía para mantener una separación, no. Mi Dios dice esto, ustedes dicen esto otro. Por eso le dijo, vuestro Dios. Se habían formado un Dios conforme les convenía. Y eso no era solamente para aquel tiempo. Entonces en los momentos difíciles, ¿no? Nos olvidamos de que un día fuimos avisados, y no una, varias veces fuimos exhortados, dejá de hacer eso, pasá a hacer esto otro, eso no te sirve, esto sí, y no nos importó, no le prestamos atención. Era más importante el que pasaba por el lado mío, a ver si el celular de alguien me mandó un mensaje en este momento, a ver lo que tengo que hacer cuando llego a casa, bla, bla, bla. Claro, y después empezaron a caer pingüinos de punta. Se le agujereó el techo de la casa, le vino esto, le pasó lo otro, perdió acá, perdió allá, no encuentra esto, nos quedamos sin trabajo, nos falta esto. Claro, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué el enemigo pudo venir con tanta libertad y hacer destrozos? ¿No será que nos olvidamos la exhortación? Que el Padre nos mandó como hijos, que no nos consideramos amados, porque el Señor jamás me podría hablar de esa manera, como me dijo alguien una vez. Que el Señor me ama tanto, no me hablaría de esa manera. Hoy, pobrecito, esa persona está en las últimas. Dios no es el creador de ningún tipo de mal. Sí que utiliza lo que el mal produce para lograr algo del propósito de Él para con nosotros. Dice que todas las cosas, dice en Romanos 8:28, todas, sin excepción, ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. En Hechos capítulo 10, y es bueno reafirmar esto en nuestra mente, 10:38, ¿sí? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este versículo tendrías que pegártelo en un lugar visible de tu casa. Lo que está diciendo acá, Dios nunca anduvo haciendo mal. Dios nunca anduvo repartiendo enfermedades. Dios nunca estuvo repartiendo aflicciones. Dios nunca estuvo por allí creando conflictos matrimoniales. Jesús nunca estuvo por allí quitándole algo que habían tenido. No, ¿o sí? ¿Y por qué lo acusamos a Él cuando cosas no funcionan y se repiten? Repito, hay dos causas: mi capricho, mi dureza de corazón, no querer soltar, me olvidé de la exhortación, estoy viviendo modo capricho, o la otra, no estoy teniendo en cuenta que mi Padre está tratando conmigo a niveles que yo no alcanzo a comprender, pero que me está llevando por amor a donde yo tengo que estar, donde Él me quiere poner. Son las dos causas. Pero dice que Él anduvo haciendo ¿qué? ¿Qué anduvo haciendo? ¿Y qué más? Y sanando a todos los oprimidos, todo tipo de opresión espiritual, emocional, psicoemocional, física, material. Todos los oprimidos por Él. Ahora, ¿Jesús cambió? No. Dice que es el mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ayer? ¿Cuándo es ayer? ¿Cuándo es ayer? Ahí. Ahora. Y por la eternidad. Porque Él no sabe hacer otra cosa que hacer bien. ¿Y por qué
echamos la culpa a él cuando las cosas no funcionan. Ya te acabo de decir las dos causas posibles. Puede haber alguna más, pero esas son las dos elementales. Entonces terminamos desparramando basura de nuestra boca y del corazón cuando las cosas no están funcionando como yo quiero, como me gustaría o como yo me planteé la vida. Entonces, Satanás ahí, cuando yo no estoy teniendo el avance que quiero, que deseo, y al contrario, me estoy estancando, en vez de ir a preguntarle al Señor, ¿qué está pasando? Ser sincero, ser honesto con él, papá, porque tengo que relacionarme con él como hijo, ¿no? Pero si voy con exigencia de que porque yo vengo a la iglesia, de porque yo soy fiel, de porque yo tomo la Santa Cena, de porque yo doy esto, yo pongo mi tiempo, vengo a hacer cosas de iglesia, si venimos con esa, Papito dice, al altivo lo miro de lejos. Hablarle a mi mano si querés, pero yo no te voy a contestar. Pero si voy reconociendo que soy un hijo, que está tratando conmigo, hay respuesta. Viene la respuesta. Y es posible, lo más seguro, que en esa pregunta que le hagas al Señor, ¿qué está pasando, papá? En mí o en casa. Y el Señor te diga lo que te dije al principio. Estás gastando o malgastando tu tiempo en lo que no edifica. Si no edifica, bueno, estás invirtiendo o gastando tu tiempo en qué. Te lo dije el otro día acerca de parte de Dios, acerca de la música que escuchas, pero con la música también de las palabras que escuchas. ¿En qué invertís o utilizás tu tiempo fuera de este lugar? Y no estoy hablando de estar todo el día de rodillas en oración y todo el día cantando canciones. No habla de eso. Habla de qué es lo que está en el centro de tu corazón. ¿Cuál es el eje que hace que tu vida gire alrededor de qué es? ¿El trabajo? ¿El bienestar material? ¿Lo que puedas querer adquirir? ¿Lo que sea? ¿O Cristo? La persona de tu amor que le cantaste recién. Dice que la canción, ¿no? Amarte más que a mi propia vida. Y él en la canción pide, sella en mi corazón el fuego, porque dije hoy al principio que el amor de Dios calienta el corazón, el fuego de tu amor. El amor de Dios es así, es un fuego que te hace que pases cosas, que atravieses cosas que otros no van a pasar. Pero Él lo dice, nos trata como a hijos. ¿Será que tenés la identidad de hijo esta noche o la perdiste? ¿O te olvidaste de quién sos? Repito otra vez, esto ya hoy tengo que dejar aquí. Pero dice que ninguna disciplina, ninguna. No habla todavía de castigo ni de azote. Habla de disciplina. Digamos que es la más liviana de todas. Parece al presente ser causa de gozo, porque no lo es a nuestra parte natural, sino de tristeza. El Señor lo reconoce, sí, pero, ¿sí? ¿Recuerdan? Le dice decir, pero, aquellos que se someten a la disciplina, que reconocen que la necesitan, porque no pueden controlar cosas, esas cosas lo están controlando, dice, esa disciplina luego da un fruto apacible de justicia. Que han permitido que ese trabajo de Dios se produzca en sus vidas, sin poner el grito en el cielo, sin hablar en lenguas que no son de la lengua, sin basurear a los demás. Acepto la disciplina. Perfecto. Acá, vamos a estar acá arriba ahora, en vez de estar allá abajo arrastrando. Vamos a estar acá arriba. Ponete de pie, por favor. Aceptar que Dios te ama y Dios me ama de tal manera como sabemos, pero ¿será que lo vivimos? Dios nos ama lo suficiente para que todavía arriba vayamos a malinterpretar lo que Él hace con nosotros. No malinterpretes lo que Dios está trabajando en tu vida. Entiendas o no lo entiendas.
No malinterpretes a Dios, no empieces con tu boca a desparramar cosas sobre terceras personas. No hagas eso, por favor. No hagas eso. Porque Dios no va a atender lo que pasa en tu vida, porque vos le eches la culpa a terceras personas o que las tengas. Dios te va a llamar a ti, hijito, no importa si tus hermanos hagan lo que hagan o dejen de hacer. Yo trato con ellos porque también son mis hijos. No te metas a tocar a mis hermanos, a tus hermanos. Yo estoy tratando contigo, te dice. Estoy tratando contigo. Y no vas a eludir que yo trate contigo por más que le eche la culpa a tus hermanos.